¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a recordar el terremoto de Yungay del 31 de mayo de 1970. En aquel acontecimiento, miles de peruanos fallecieron por la furia de la naturaleza. Veamos. El 31 de mayo de 1970, ya pasadas las 3 p.m., los habitantes de Yungay en el departamento de Ancash, Perú, disfrutaban de las amenidades de su día cuando un terremoto los sorprendió. Al terminar las vibraciones, todo dejó de moverse, pero nadie estaba a salvo, y lo peor vendría solo unos segundos después. El referido domingo, muchos hogares en el Perú apuraban el almuerzo atrasado tras haber visto por televisión el partido inaugural del Mundial de Fútbol que se jugaba en México. La atención estaba centrada en el debut de la selección del país andino, que tendría lugar 2 días después, frente a Bulgaria. En Yungay, departamento de Ancash, quienes no estaban en sus viviendas, en la iglesia o en el cementerio, asistían a un espectáculo circense. De pronto, comenzó un movimiento telúrico de magnitud 7.9 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue ubicado a 50 kilómetros de profundidad y a 30 kilómetros al oeste de Chimbote, en el mar. Miles de personas corrieron despavoridas durante esos 45 segundos de pánico, y cuando el temblor se detuvo, lo hizo para dar la bienvenida a algo mucho peor. Con el terremoto, llegaron a producirse 3 de los efectos secundarios más importantes que caracterizan a estos fenómenos geológicos: un tsunami, procesos de licuación de suelos y deslizamiento de zonas altas de piedras, tierras, lodo o masas de hielo. El terremoto y posterior aluvión de ese 31 de mayo de 1970 acabó con la vida de entre 50.000 a 70.000 personas. No se conoce con certeza la cifra. Asimismo, provocó la desaparición de otras 20.000 solo en Yungay, por lo que es considerado uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia latinoamericana. Los efectos destructivos de esos fenómenos cubrieron un área de 65.000 kilómetros cuadrados. Afectaron prácticamente a todo el departamento de Ancash y el sur del de la Libertad. Más de 3 millones de habitantes sufrieron consecuencias. 186.000 fueron considerados como damnificados y al menos 150.000 resultaron heridos según un noticiero de la época. De 38 poblaciones, 15 quedaron con más del 80% de las viviendas destruidas. El resto sufrió daños de consideración. En 18 poblaciones con más de 300.000 habitantes en total y 81 pueblos pequeños con casi 60.000, los alcantarillados quedaron inhabilitados. La capacidad de generación de energía eléctrica de los departamentos de Ancash y La Libertad quedó reducido al 10%. El 77% de sus caminos se interrumpieron, así como el 40% de los de Chancay y Cajatambo, al norte del departamento de Lima. Más de 6.500 aulas de centros educativos quedaron destruidas. Todo lo cual se resume en el informe testimonio del ya fallecido geofísico y asesor científico del INDECI, Mateo Casaverde, quien incluso minutos antes de la tragedia logró captar con su cámara fotográfica que el nevado del Huascarán Norte estaba cubierto totalmente de fisuras, indicación de su inestabilidad. El Servicio Geológico de los Estados Unidos lo considera uno de los terremotos más destructivos del mundo. De la ciudad, solo el cementerio, la estatua del Cristo de Yungay y 4 palmeras de la Plaza de Armas quedaron en pie, y la nube de polvo era tal que les tomó 3 días a los cuerpos de rescate y demás ayuda llegar hasta allí. El país no estaba preparado para afrontar un evento de esta magnitud, indicó la arquitecta Guadalupe Mazana, especialista del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, o CENEPRED. En el año 1972 se creó el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y a partir de ese momento comenzó la cultura de prevención de sismos en el Perú. Para aquel entonces, según informó la arquitecta, no había protocolos de actuación, así que Yungay fue reubicada a escasa distancia de su localización original,
y otras poblaciones como Ranrairca y Huaraz se construyeron prácticamente en el mismo sitio, por lo que se entiende que esta tragedia podría volver a pasar. La falta de cultura preventiva nos pasó la factura en este sismo. Soy el ingeniero Javier Cornejo Alméstar. Sismos, cultura preventiva, volvemos pronto.